En la tumba de José. Por fin Jesús descansaba. Imaginen la escena. Ese larguísimo día de humillación, de dolor, de tortura, había llegado a su fin. Justo cuando el sábado comenzaba, el Hijo de Dios yacía quieto, en silencio, en la tumba de José. Su obra ya estaba completa. Y por fin descansó en paz durante esas horas sagradas. Y es que justo después de su muerte el Calvario se transformó por completo. Todo el ruido, toda la burla, todo eso dio paso a un silencio realmente sobrecogedor. Y en medio de ese silencio absoluto, de repente, se escucha una voz. Es un centurión romano, un soldado pagano que, después de observar la increíble paciencia del Salvador y escuchar su clamor final, quedó tan impresionado que no pudo contenerse. Tuvo que confesar su fe. Justo en el momento de la muerte, ahí estaba, una nueva evidencia de que la misión de redención ya estaba dando sus frutos. El cambio que se vio en la multitud fue drástico. Por la mañana muchos se habían unido a las burlas, ¿saben? Instigados por los sacerdotes. Pero para la tarde, después de que la tierra se cubrió con esa negrura sobrenatural, la conciencia empezó a pesarles. Ya no había risas, nada de eso. Regresaron a sus casas en un silencio solemne, con la terrible sensación de haber sido parte de un error garrafal. Y aquí el contraste es simplemente asombroso. Pensemos en esto. La creación inanimada reconoció a su creador. La estrella en su nacimiento, el mar que obedeció su voz, el sol que escondió su rostro, las rocas que se partieron, toda la naturaleza dio testimonio de quién era él. Pero los sacerdotes y los príncipes de Israel, ellos permanecieron ciegos. Pero en medio de toda esa oscuridad, de toda la desesperación de los seguidores de Cristo, surgieron figuras que, de verdad, nadie se esperaba. Para los discípulos, la muerte de su maestro fue literalmente el fin de todo. Todas sus esperanzas, todos sus sueños hechos añicos. Al ver su cuerpo sin vida, su angustia era indescriptible. Ni siquiera podían recordar sus profecías. El futuro se veía completamente sombrío, y su fe se había desvanecido. Y es fascinante ver esta reacción dividida. Mientras el miedo tenía paralizados a los discípulos, escondidos, dos hombres dieron un paso al frente con un valor increíble: José de Arimatea y Nicodemo. Ambos eran miembros del Sanedrín, el alto consejo judío, seguidores en secreto que ahora, en el peor momento posible, arriesgaban su posición, su riqueza y hasta su vida. Y Nicodemo no llegó con las manos vacías, para nada. Trajo consigo una mezcla costosísima de mirra y áloes que pesaba alrededor de 40 kilos. Para que nos demos una idea, esto era un homenaje de un calibre extraordinario. Un acto de reverencia y honor que ni los hombres más ricos de Jerusalén podían superar. Así de profunda era su devoción. El entierro se hizo con un respeto absoluto. Primero, con mucho cuidado, bajaron el cuerpo de la cruz. Lo envolvieron en un sudario de lino con esas especias tan costosas, enderezaron suavemente sus miembros heridos y cruzaron sus manos sobre el pecho. Finalmente, lo llevaron a la tumba nueva que José, de hecho, se reservaba para sí mismo. Mientras los hombres trabajaban, las mujeres de Galilea observaban. Ellas fueron las últimas en quedarse junto a la cruz y las últimas en quedarse junto a la tumba. María Magdalena y las otras Marías vieron cómo se rodaba esa pesada piedra para sellar la entrada, dejando a su Señor por fin en el descanso. Aquel sábado, que se suponía que debía ser un día de reposo y de paz, estuvo cargado de una tensión que se podía sentir en toda Jerusalén. La ciudad vivía como en realidades paralelas. Por un lado, los discípulos estaban escondidos, hundidos en el dolor. Los sacerdotes, por su parte, oficiaban en el templo, sí, pero con un sentimiento de pavor que no podían ocultar. Y en las calles, la gente simplemente deambulaba confundida, preguntándose qué significaban todos esos extraños sucesos que acababan de presenciar. Dentro del templo, la escena era siniestra. Los sacerdotes no podían ignorar el velo del lugar santísimo rasgado de arriba a abajo. Ese lugar, el más sagrado de todos, que separaba a la humanidad de la presencia de Dios, ahora estaba expuesto a todas las miradas. Era una señal inequívoca de que el antiguo sistema había terminado para siempre. Y en ese mismo sábado, Nicodemo tuvo tiempo para reflexionar. Recordó las palabras que Jesús le había dicho tiempo atrás, y de repente, ¡pum!, todo cobró sentido. El mismo evento que destruyó por completo las esperanzas de los discípulos, la crucifixión, fue exactamente lo que cimentó para siempre la fe de Nicodemo y de José. Qué ironía, ¿no? Mientras tanto, las calles se llenaban de lamentos. Muchísimos enfermos y afligidos habían viajado a Jerusalén buscando a la única persona que podía curarlos. Su clamor era unánime. Se escuchaba por todas partes.
queremos a Cristo el sanador. Pero su única fuente de esperanza ahora yacía en silencio, en la tumba de José. Y aquí la narrativa da un giro interesante. El aparente triunfo de los líderes judíos se estaba convirtiendo muy rápidamente en una paranoia profunda. La victoria que tanto habían esperado ahora se sentía amarga, vacía. A ver, es clave entender esto. No fue la crucifixión en sí lo que causó la muerte de Jesús. Su clamor final con grande voz y el flujo de sangre y agua de su costado indican otra cosa. Murió por un corazón quebrantado. Fue la angustia mental, el peso del pecado de todo el mundo, lo que literalmente lo rompió por dentro. El miedo de los sacerdotes crecía y crecía al recordar las palabras de Jesús. Había predicho su condena, lo había cumplido. Había predicho su crucifixión, se cumplió. Y había hecho la profecía más aterradora de todas, que resucitaría al tercer día. Hasta ahora, todo se había cumplido al pie de la letra. ¿Y si esta última predicción también se hacía realidad? El pánico era real. Así que, dominados por este temor, los líderes religiosos tomaron medidas desesperadas, extremas, para tratar de impedir lo que más temían. Fueron corriendo a ver a Pilato, y su petición revela el pánico que sentían. Lo llamaron aquel engañador, y le advirtieron que sus discípulos podrían robar el cuerpo y fingir una resurrección, lo que según ellos sería un error peor que el primero. Su miedo era tan grande como su incredulidad. Pilato les concedió una guardia, pero no cualquier guardia. Se apostaron 100 soldados romanos para vigilar la tumba. ¡100! Una centuria completa, una fuerza militar bastante significativa, para custodiar un solo cadáver. El nivel de seguridad que pusieron era extraordinario. Tenían una piedra inmensa sellando la entrada, cuerdas tensadas y aseguradas a la roca, y el sello oficial del Imperio Romano, que era un crimen capital romper. Y por si fuera poco, 100 soldados en guardia permanente. Todo eso para mantener a un hombre muerto en su tumba. Lo irónico de todo esto es que los mismos esfuerzos que hicieron para impedir la resurrección se convirtieron, sin querer, en los argumentos más convincentes para probarla. Lo que nos deja con una pregunta final, una que resuena a través de los siglos. ¿Puede todo el poder humano, con sus piedras, sus sellos y sus ejércitos, realmente contener al Señor de la vida?